Bienvenidos nuevamente a las actividades del 17º Congreso Internacional de Transporte que organiza la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Continuamos con las actividades de este segundo día y para ello nuestra siguiente mesa de diálogo lleva por título Transporte Sostenible y Conectado, beneficios de la digitalización en el transporte urbano. Participan Osvaldo Sánchez, CEO de Vinden, Ricardo Sanabria, director de soluciones Gobierno de Grupo Data Voice. José Luis Trigueros, Sales and Growth Director de BPC México. Raúl G., Country Manager de StreamMex. En México, la moderadora es Montserrat Azcarate, asesora de movilidad urbana ITS en sistemas de transporte inteligente ACE. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Soy Montserrat Azcarate. Bienvenidos a nuestra mesa de beneficios de la digitalización en el transporte urbano. Vamos a empezar hablando de transformación digital, la implementación de las tecnologías, los datos y los sistemas en procesos existentes para su mejora. Eso es lo que buscamos. Quiero empezar recalcando que la digitalización en sí misma no es el objetivo, es el camino, es nuestro habilitador para mejorar todos los procesos desde gobernanza, planeación, operación y uso del transporte público. Y esto aplica tanto para transportistas como para usuarios, para gobierno, para todos nuestros actores involucrados. Hoy, la incorporación de tecnologías como los sistemas de gestión de flota, el recaudo electrónico, la telemetría, el SAE, todo esto nos permite mejorar la operación y la interrelación entre los diferentes medios de transporte y la calidad del servicio que brindamos al final del día. Entonces, estas mejoras para el transportista se ven reflejadas como un mayor control operativo y una disminución de sus costos. Y esto genera una mayor rentabilidad para su negocio. Y para los usuarios implica viajes más seguros, predecibles y planeables. El alcance de esta mesa va más allá de la tecnología en sí misma, de la cual hablaremos a continuación. Se trata de entender cómo la digitalización nos puede ayudar a redefinir el transporte público y nos puede ayudar a alcanzar un sistema integrado, eficiente, transparente y centrado en el usuario. Avanzar en esta agenda fortalece la operación y la rentabilidad, pero también posiciona el transporte como un motor clave para hacer mejores ciudades vivibles, donde la gente tenga el derecho y la accesibilidad a los medios que tiene. Los tiene que poder hacer suyos. Así que comencemos. Por favor, chicos, con la primera pregunta. ¿Cómo o qué aportan sus soluciones al sistema de transporte público? Por favor. ¿Quieren empezar? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, pues me presento rápidamente Por igual. favor. Yo soy Osvaldo Sánchez, cofundador y hoy me toca ser director general en Vinden. En Vinden somos una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a todo lo que estamos especializados en generar inteligencia y movilidad para transformar el transporte público, enfocado en tres grandes áreas: lo que es certeza para el usuario, rentabilidad para el operador y gobernanza para gobierno. Nosotros somos una plataforma que se pone a nivel gobierno para integrar todas las operaciones y homologar tanto normas de operación de hardware, de software, y eso es lo que hemos trabajado. Nosotros lo que buscamos es transformar el caos de la ciudad y transformar todo lo que vivimos todos los días en algo medible, algo auditable y completamente transformable. Ahora, ¿cómo nosotros ponemos nuestra aportación en las ciudades? Al digitalizar la infraestructura, primero empezando desde la parte institucional, organizando y digitalizando los procesos internos y poder hacer un medio real de intercomunicación que cualquier operador, cualquier persona pueda poner su tecnología de hardware, que acá está StreamMex, es muy bueno para toda la parte de hardware. Y lo que buscamos es eso, hacer a través de los datos, tomar decisiones estratégicas para catalizar todo lo que es la movilidad y los sistemas integrados de transporte. Perfecto. ¿Alguien más, por favor? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Ricardo Sanabria. Yo trabajo como director de soluciones gobierno en Data Voice y una de nuestras líneas de negocio es la telemetría, es Telemetric, es nuestra plataforma y básicamente donde intervenimos para la mejora en el transporte público es en el análisis de los datos, el diagnóstico que tiene digamos que las unidades vehiculares para
para predecir en tiempo lo que está sintiendo las unidades vehiculares. Ayer platicaba con los chicos de aquí del Poli, que la telemetría es como cuando tienes un aparato cuando eres diabético, ¿no? El caso les platicaba de mi CEO y un servidor, pues, debemos traer ahí un medidor que nos vaya diciendo cómo van nuestros niveles de azúcar, si van en parámetros. Y cuando no está en parámetro, entonces tomamos decisiones. La telemetría es algo similar, en donde justamente vas midiendo al bus, vas midiendo al panel, vas midiendo a la unidad vehicular y entonces vas tomando decisiones a tiempo para que las unidades vehiculares estén funcionando todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, que programes bien tus mantenimientos, que atiendas a tiempo estas unidades, y evidentemente esto beneficia tanto a la ciudadanía, en primer punto. ¿Por qué? Porque pues vas a tener ahora sí que las frecuencias que están programadas en tus planeaciones gubernamentales, apoyas al concesionario porque evidentemente no tiene pérdidas porque su unidad está chatarrizándose en los patios o canibalizándose. Y básicamente, bueno, pues también a la autoridad, porque se va cumpliendo esa promesa que le da al gobierno en el transporte público. Perfecto. Más o menos por ahí va el asunto. Excelente. Ahorita entramos más a detalle. José Luis, cuéntamelo todo. Clara, gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Trigueros, yo soy el director de crecimiento en BPC y OCity para México. ¿Qué es BPC, qué es OCity y dónde jugamos? BPC es una empresa de tecnología, como la mayoría de nosotros, pero nosotros nos especializamos en tema de medios de pago digitales. ¿Okay? Técnicamente lo que muchos en este mundo llamamos recaudo, ¿no? Pero la verdad es que estamos un paso arriba, en el sentido de BPC viene y OCity viene del mundo financiero. ¿Okay? ¿Qué es lo que aportamos? Pues es justo el momento uno de interacción con el transporte, el momento de pago. ¿Okay? ¿Y cuál es el valor? Déjame contártelo cómo lo entendí yo. En el momento en el que yo entendí que la gente un día normal tenía que sacar de su tarjeta de nómina en el cajero automático para sacar dinero en efectivo, separarlo de la comida, separarlo del transporte, hacer una fila, hacer una recarga o comprar un boleto y después pasar por el torniquete o subirse al camión o hacer el acceso al transporte. En ese momento entendí que lo que hacemos tiene mucho valor, porque lo que hacemos es justo eficientar ese proceso donde la persona con la misma tarjeta con la que compró el café pueda acceder al transporte. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no solamente hay que perseguir ese sueño de los pagos abiertos, ¿no? De que tu tarjeta Visa, Mastercard y American Express sea aceptada, sino que también… Es un buen sueño. Es un buen sueño, claro, por supuesto, ¿no? Sí. Pero hay que llegar a lo mejor en un proceso evolutivo. Entonces hoy la propuesta de valor de OCity no solamente se queda en ese mundo de pagos abiertos, sino también en lo que le llamamos el closed loop, ¿okay? El circuito cerrado. Claro. De tal forma que el hacerlo más eficiente también en un circuito cerrado es lo que hoy perseguimos. Yo vengo al revés que OCity, yo vengo del mundo financiero, yo trabajé en Mastercard. Entonces, la filosofía y el mundo de Mastercard lo que persigue es hacer una vida más fácil, más sencilla y más simple de las personas, ¿no? Con el tema de hacer cada vez más rápido la compra y más eficiente del consumo. Entonces, hoy lo que hace OCity es precisamente habilitar eso, claro. Permitir que la persona pueda con mucha facilidad, mucha seguridad acceder al sistema. Y eso evidentemente se permea no solamente al usuario, ¿no? Los beneficios de tener los medios de pago en el transporte también son para el transportista en temas de seguridad, en temas de trazabilidad, son evidentemente para los gobiernos, ¿no? Porque estás haciendo que la gente suba más fácil, más rápido al transporte. Entonces, eso persigue también una satisfacción del ciudadano. Hay transparencia, evidentemente.
Y lo que engloba todo eso también es la reducción del efectivo, ¿no? Que al final tiene efectos en corrupción, en transparencia, en digitalización y en costos. Trasladar, mover el efectivo es muy costoso, ¿no? En ciudades y más en zonas alejadas a las ciudades. Entonces, todo eso, ¿no? Dicho en 1 minuto y medio, casi 1 minuto 40, es lo que hace BPC y es lo que hoy queremos también platicar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, que me presento. Mi nombre es Raúl G. Yo soy Country Manager de StreamX México y gracias por la invitación. StreamX somos una empresa, básicamente enfocamos más de aspecto de hardware y utilizando la tecnología de video y la inteligencia artificial para garantizar la seguridad y mejorar la eficiencia de operación para el sector de transporte. Nosotros trabajamos en transporte comercial, por ejemplo, patrulla, transporte de carga, y el sector de transporte público es una parte sumamente importante para nosotros. A diferencia con Osvaldo, Ricardo y José Luis, nosotros enfocamos más en hardware. Hoy en día, por ejemplo, cuando ustedes que toman Metrobús, que toman Mexibus, incluso RTP, y uno de los buses ya trae los sistemas de StreamX. Nosotros hoy en día que nos protegemos más de 2 billones de flujo de pasajeros diariamente a nivel mundial. Entonces, que ahora que nosotros aquí en México, ¿qué estamos haciendo? Estamos enfocando básicamente como 4 partes. Primero, utilizamos la tecnología de video para garantizar de la seguridad pública. Y segundo, utilizamos la tecnología de la inteligencia artificial para garantizar de la seguridad vial. Por ejemplo, en los camiones, en el transporte público, que sabemos es muy grandote, tiene punto ciego, y los operadores, por ejemplo, por cualquier factor humano, se causa accidente. Nosotros instalamos los sistemas, los sensores, para reducir la siniestralidad. Y tercera parte es mejorar la eficiencia de operación. La eficiencia de operación es un tema sumamente importante para digitalización, ¿no? Entonces, que nosotros que ofrecemos los contadores de pasajeros, hacemos la integración con nuestro partner aquí, que formamos como una alianza para brindar una solución a los concesionarios, a los gobiernos. Y por último, es que es un tema importante también, es cómo podemos ayudar a los pasajeros que tengan una mejor experiencia cuando sube el camión, cuando sube el autobús. Nosotros que instalamos otro hardware, por ejemplo, anuncios de parada, como pantalla a los pasajeros, información a los pasajeros, para que tenga una mejor experiencia que cuando toma el autobús. Entonces, un resumen, básicamente nosotros, StreamX, estamos enfocando como 3 celos. Primero, cero accidente. Segundo, cero emisión. Y tercero, cero queja de los pasajeros. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bien, ya mencionábamos, chicos, que el transporte, tal y como nuestros equipos de trabajo, involucra a muchos diferentes actores, involucra seguridad, involucra a los vehículos, involucra el buen estado de los caminos, involucra la accesibilidad para el usuario. Así que, pues cuéntenme, cuando queremos transformar y mejorar el transporte público, ¿por dónde comenzaría cada uno de ustedes? A ver. En orden, ¿Puedes Osvaldo. repetir un poquito la respuesta? Es que no la escuché un poquito más fuerte. Ok. Estamos cerca, pero no la escuché. No te preocupes. En esta cadena de valor del transporte salimos muchos y habemos muchas personas involucradas, tanto nuestros usuarios como nuestros transportistas, muchos equipos, la intermodalidad. ¿Por dónde empezaríamos para dar un mejor servicio? Yo creo que por organizarnos entre todas las diferentes áreas, entre la parte tecnológica, entre la parte de los operadores, entre la parte de los usuarios, ¿por dónde empezaríamos? Sí. Unificando. Digitalizar significa también unificar y tener todos los datos consolidados. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, donde nosotros comenzamos, la primera es saber qué flota tienen las ciudades y segundo, que no veamos las rutas o los autobuses como sistemas aislados, sino que funcionan. Yo siempre digo que
la movilidad es como las calles son las venas de las ciudades y su sangre es la movilidad. Si podemos digitalizar y ver dónde suceden los conflictos, dónde suceden las cosas y verlo como un solo sistema viviente, es como realmente podemos ir transformando la movilidad. Y allá es donde entra la digitalización. Antes veíamos aspectos como una ruta, una pero todo lo tenemos que ver de manera global porque lo que pasa en una ruta afecta absolutamente a todas las demás. Cuando se hace después un sistema integrado de recaudación, que es algo muy importante también, ¿qué es lo que genera? Que no existe efectivo dentro de las unidades y eso genera un modelo financiero y económico más sustentable para todos los operadores, más transparente para la ciudad y al final el usuario lo que necesita es la certeza de que saber si su autobús va a llegar. Pero al unificar y digitalizar toda una ciudad completa, a eso nosotros lo vemos como inteligencia en movilidad y no lo vemos como de una manera aislada. Es toda una cadena de valor desde la parte financiera, desde la parte de infraestructura y software, desde la parte de hardware, la parte de operadores, la parte de gobierno, la parte de los usuarios. Y así nosotros vemos cómo comenzar organizando todo. La respuesta es cómo lo vemos, organizando todo como un solo ente, como un solo ser. Y allá es donde entra la digitalización y es donde entra la cadena de valor. Así es. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien más? Por favor. Pues digo, básicamente yo creo que la transformación empieza desde la planeación, ¿no? Yo soy un amante de la planeación estratégica, me gusta mucho el tema de la planeación. ¿Qué es el ideal? Porque Es- normalmente podemos digitalizar desde la operación, pero si pudiéramos desde la planificación y desde la gobernanza, qué mejor. Así Correcto, es correcto. Cuando nosotros empezamos a pensar antes de actuar, las cosas salen mejor, ¿no? Evidentemente, cuando planeas necesitas datos, ¿no? Ya hablábamos hace un momento que las plataformas tienen que tener esa información disponible, verídica, Sí. que el dato sea confiable, Ujú. que el dato sea de la raíz. Y cuando tienes este dato y lo empiezas a ocupar al momento de que planeas, Sí. entonces puedes pensar en la transformación de la movilidad en general, ¿no? Entonces, a mí en lo particular creo que para poder lograr esta transformación global, por lo menos aquí en México, pues tenemos que respetar nuestra planeación. También lo cierto es que los ciclos gubernamentales de cada 6 años y los egos, porque inclusive siendo del mismo partido político, cuando llega el cambio de administración, después del 1, 2, 3, tu tiempo se acabó, viene la nueva administración e insisto y repito, aunque sea la misma el mismo partido político, el ego de decir, es que esto no lo planeé yo, no lo hice yo, nos destruye, ¿no? Entonces, si digamos, respetamos un PIMUS de origen a largo plazo, con una visión de 20, 30 años, y vamos dando paso a paso el seguimiento el día a día, Ujú. entonces creo que ahí es donde podemos lograr la transformación y evidentemente esto sin las herramientas digitales que traemos, pues no se vuelve concreto ni real, ¿no? Entonces creo que por ahí va la respuesta. Perfecto. Yo te contestaría dando una respuesta en 3 principios, ¿no? Ok. Creo que no es una receta secreta en donde digas, empieza por aquí. Y Ok. creo que yo lo pongo en 3 principios. Uno es encontrar el punto de mayor fricción o de mayor dolor que tienes en el sistema en ese momento. 2, transformar no significa tirar y traer cosas nuevas, ¿no? Y 3, Eso. pensar, como decía, en un tema modular o en una arquitectura con visión. Entonces, yo creo que cuando tienes estos 3 principios puedes encontrar el cómo empezar a transformar. Muchas veces, o la mayoría de las veces, ese primer momento, ese momento de fricción es el pago, ¿no? Porque es de nuevo el primero. Entonces, y ese tiene, de nuevo, para no ser redundante, el que tú tengas un sistema de recaudo eficiente te puede determinar en tener tarifa diferenciada, tarifa por kilómetro, intermodalidad, interoperabilidad, ¿no? Y por ejemplo, un caso bien relevante es cómo transformamos el transporte en Quito. Desde OCity lo que hicimos fue
cuando las personas antes tenían, y ya no me voy a ir como dije hace rato, al dinero y a los boletos, sino a una tarjeta donde la recargaban y ahí vivían sus, voy a hablar en pesos mexicanos, 25 pesos mexicanos, y con eso se subía, ¿no? Si esa persona llegaba a perder la tarjeta, perdía su saldo de sus 25 pesos. ¿Qué es lo que hicimos? Pasamos a un modelo basado en cuentas. Es decir, que esa persona, si hoy se le olvidaba la tarjeta, podía sacar su celular tal vez, o podía sacar su identidad. Y este es justo, ¿no?, el ejemplo que quería enseñarles. Sí. Guillermo, que está ahí sentado, que es mi compañero de Ecuador, él puede acceder al transporte o con su tarjeta Quito, que está respaldada por el Banco Pichincha y por Visa, que es la misma con la que puede comprarse el café o un refresco, lo que sea, o puede entrar también con su cédula. Y el saldo no vive en ninguna de estas dos tarjetas, vive en una cuenta. Entonces, eso es un proceso de transformación súper eficiente y relevante, ¿no? Donde ya empiezas a decir, bueno, además que tiene trazabilidad de Guillermo, sabe dónde sube, dónde baja, cuánto tiempo demora, y eso enriquece, ¿no?, a cada uno de los que estamos aquí, porque entonces sabemos perfectamente quién subió, cuánto subió, o en algún momento podríamos llegar a pensar también, hablando de sueños, Sí, claro. oye, tarifa de beneficios sociales, ¿no?, para la gente que está de gobiernos. Oye, yo le doy a la gente que estudia, como muchos de los chavos que qué bueno que vinieron a vernos, el apoyo para transporte, y entonces tiene una tarifa diferenciada. Eso lo podemos hacer, ¿no?, desde OCity. Entonces, de nuevo, yo más que decirte hay que transformar empezando por esto, Sí. volvería a decir, tengamos estos 3 principios para ver cómo empezamos a transformar. No es un Big Bang, definitivamente, pero estas serían mi sugerencia de transformación. Perfecto. Raúl. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos la transformación, que siempre pensamos es algo tecnología bastante avanzada, que, por ejemplo, que decimos algo súper chingón, ¿no? Como, como conducción autónoma, inteligencia artificial. Pero de mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con Osvaldo, que la transformación debería ser, por ejemplo, la integración, ¿no? Por ejemplo, que vamos a imaginar un escenario, que una persona que vive en Estado de México, pero quiere viajar a la Ciudad de México, ¿qué debería hacer? Primero, pues que tiene que pagar efectivo para tomar buses colectivos, y luego que cuando llegan a Ciudad de México hay que utilizar la tarjeta de la Ciudad de México, y cuando regresa es muy complicado. Por ejemplo, que hoy en día en Singapur, en China, ya se forma como una integración total para casi todos los sistemas, no solamente para el sector transporte, sino también, por ejemplo, con solamente celular, con una aplicación, lo podemos realizar el pago para nivel a toda República, incluso que yo puedo utilizar la aplicación para hacer todo tipo de pago, cualquier cosa. Entonces, en este momento la transformación, lo más importante es que no significa que tenemos una tecnología tan avanzada, sino que como una cosa integral para facilitar a todos los ciudadanos a todo de su vida diaria. Muchas gracias. Una pregunta. Ahorita que hablábamos de este tema de egos, administraciones, 6 años. Nuestros sistemas son muy buenos. Hoy tenemos un gran alcance. Ya logramos cosas que antes pensábamos que eran imposibles prácticamente. Así que, ¿hay alguna manera de blindar los sistemas desde sí mismos? Yo les pregunto. ¿Hay alguna manera de blindar los sistemas desde sí mismos para que sean a prueba de cambio de administración? ¿Hay alguna manera de protegerlos? Adelante. Yo he vivido lo que comenta acá en varias Claro. ciudades. Digo, nosotros trabajamos en varios sistemas de transporte, en Yucatán, en Campeche, en diferentes ciudades. Cómo viven y al final lo que dicen todos los concesionarios es lo mismo. Se llama continuidad. Que una política pública tenga continuidad. Y lo viví como experiencia en mi estado. Yo soy de Mérida. Cuando tú le das certeza a la gente empieza a tener pertenencia de su sistema de transporte. Y la manera de cómo asegurarlo es darle esa certeza a la gente y la misma gente
es la que sale a luchar por su sistema de transporte público, sale a luchar por cómo ya están acostumbrados a trabajar y ya no se permite ni un pasito para atrás. Entonces, ¿cómo garantizar eso? Al hacer una planeación estratégica de mediano largo plazo en una administración, convertirlo en una política pública tangible que signifique rentabilidad para operador, certeza para el usuario y que el gobierno tenga la gobernanza en solo una ciudad integrada, el usuario se apropia y genera pertenencia. Entonces, la respuesta de cómo salvar los sistemas, pertenencia a través de sistemas eficientes que den certeza. Perfecto. Y hablando de certeza, la certeza jurídica, ¿no? O sea, cuando el marco normativo de una concesión está bien regulada en la norma, cuando en tu ley de movilidad, cuando en tu título de concesión estableces reglas claras, tiempos largos, ¿no? O sea, una de las cosas por las que creo que es un gran éxito Ciudad de México es que la concesión te vas 10 años, prorrogas 10 años y le das certeza jurídica al inversionista. Al final del camino, el concesionario es un inversionista que está haciendo la chamba que le toca al gobierno, ¿no? Y que el gobierno, pues evidentemente tiene que agarrar y subsidiar con recurso público, porque per se la tarifa, el recaudo, no va a alcanzar, jamás va a alcanzar. Claro. Entonces, cuando la autoridad le mete lana, respeta la ley, porque también de nada sirve, si bien es cierto que tú regules y tengas tu marco normativo, Sí. pero cuando a tu órgano interno de control lo tienes coactado, cuando a las entidades de fiscalización las tienes compradas, cuando no cumples cuando no tienes ese compliance del marco normativo, pues también vienen los problemas. Creo que uno de los aciertos de los estados que han venido evolucionando y teniendo mejores transportes es justo que han logrado tener certeza jurídica y darle al particular la tranquilidad de que va a poder trabajar, ganar y brindar un buen servicio de calidad al ciudadano. Muy bien, muy bien. ¿Algo que agregar por acá? Bueno, déjame sumar. Sí. Y yo te diría dos cosas adicionales a lo que ellos dicen. Uno es responsabilidad compartida y dos es sustentabilidad. Me parece que el tema para asegurar planes transeccionales o transgobierno efectivos es donde los múltiples niveles tengan una responsabilidad. Voy a hablar desde mi trinchera. Nosotros en O-City tenemos más de 110 ciudades habilitadas, en Egipto, en Quito, en Colombia, en Suiza, en Alemania. Entonces, el poder venir y que el gobierno nos escuche o el operador nos escuche y nos diga, mira cómo lo estamos haciendo allá, lo puedes hacer aquí también. Esto lleva 10 años de éxito allá, esto lleva 5 años, esto lleva 20 años de éxito. Es una responsabilidad también de mi lado, ¿no? De decir, oye, te voy a proponer un cambio que va a ser efectivo porque una, ya está comprobado. Y la otra, sustentabilidad, y lo decían en el panel inicial, ¿no? Hay que asegurar que lo que hoy hagamos, después de 5 o 6 años, se va a seguir manteniendo al menos lo más por sí solo, ¿no? Y eso me parece muy relevante, porque evidentemente eso cuando alguien que llega y quiere cortar un listón de una nueva línea, bueno, el siguiente cortará el listón de 2 líneas más, pero entonces cuando construyes con estas 2 líneas de responsabilidad, de sustentabilidad, lo que viene es escalar y crecer. Y escalar y crecer también son triunfos para los que están hoy y los que van a estar en 6 y 12 años más adelante. Claro. Ahora, también en este amplio ecosistema digital de las ciudades que crece día con día, ¿por qué el rol de la movilidad es tan importante? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Y cómo tocamos a las demás aristas? En este rol de una ciudad, un ecosistema digital cada día más complicado,
¿Cómo entra la movilidad? ¿Dónde entramos? ¿Cómo conectamos con los otros bracitos de la ciudad? Desde la parte de institución, certeza, reglas de operación claras, protocolos de interoperatividad y más que nada sistemas transparentes. Vuelvo a repetir, nosotros en Vinden tenemos 3 grandes áreas que vemos. Rentabilidad para el operador, que se genera a través de sistemas integrados y modelos de contraprestación por kilómetro y tarifas diferenciadas. 2, certeza al usuario, que sepa exactamente dónde va su autobús, que viene y nace desde la planeación y el resultado final es que una aplicación en tiempo real pueda ver dónde está el autobús. Y 3, desde la parte de gobierno que genere esos criterios y esas reglas que han funcionado en ciudades, han no funcionado en otras, pero sobre todo en el mundo en el que vivimos y cada año que nos invitan a este tan interesante foro que se hace, hay muchas lecciones ya aprendidas. De esas lecciones aprendidas, al integrarlo todo, ¿cómo se genera? A través de reglas de operación. Y las reglas de operación son las que dictan cómo trabajan los operadores, cómo trabajan toda la parte tecnológica, toda la parte de infraestructura, y desde ahí generas una integración global, donde la tecnología, yo siempre lo digo, la tecnología es una herramienta. Tú puedes comprar un Ferrari, pero si no lo sabes manejar, pues chocas en la esquina. A partir de certeza jurídica, reglas de operación clara, una integración en el sector y aprender todo lo que hemos evolucionado en los sistemas de transporte, no solo en México, sino que en el mundo, eso es lo que es la manera de cómo se integra. Y al ser la tecnología una herramienta, lo que tenemos que hacer es hacer a las ciudades y a los sistemas capaz de aprender a usarlas, optimizarlas, para que todo se genere en un sistema. Porque hasta un chofer, hasta un autobús que llegó tarde, un accidente, un tema de calles, un tema de infraestructura, afecta a toda la ciudad. Y hay un indicador que es correlativo a cómo se mueve una ciudad, es cómo se desarrolla. La movilidad es tan importante que impacta el Producto Interno Bruto de una ciudad, porque no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la escuela y pierdo tiempo. Entonces, la manera de integrarlo es a través de reglas de operación claras y aprender los aciertos, los errores que como sector en el país hemos ido paso a paso poniendo. No hay que experimentar, hay que buscar lo que sí funciona, optimizarlo y siempre va a haber un área de mejora. Yo siempre digo, lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerlo sustentable, responsable, transparente. Y vuelvo a repetir en la pregunta anterior, eso genera certeza a todos los actores y esa certeza genera pertenencia. Y es cuando las ciudades defienden a sus sistemas de movilidad porque es su tiempo de todos los días que invertimos en ello. Correcto. Voy a repetir la pregunta de este lado porque no se oye muy claro. En el ecosistema digital de las ciudades, que cada día es más complejo, ¿cuál es el rol de la movilidad? ¿En qué tocamos a las otras patitas, a los otros factores de las ciudades? ¿Cuál es el rol de la movilidad? El rol de la movilidad. Ecosistema. ¿Por acá? A ver, creo que ahí también podemos rompiendo paradigmas. O sea, la realidad es que nosotros transformamos cuando la gente nos empieza a creer, cuando empieza a utilizar el recaudo. O sea, yo recuerdo en algunas experiencias Sí. Que al principio la gente, la sociedad es rejega al cambio del efectivo a la tarjeta, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio. Pero cuando empiezan a ver los beneficios como que comentabas, entonces la adoptan, ¿no? Cuando rompemos ese paradigma de, híjole, yo prefiero pagar en efectivo a tener una tarjetita, y cuando de repente les logras cambiar ese chip en donde, no, pues la verdad es que mejor traigo la tarjeta porque estoy más seguro, porque tengo, digamos que, mejor oportunidad para poder moverme, trasladarme. Digamos que ahí es donde nuestra chamba impacta en la movilidad, ¿no? Cuando hablábamos con Eric del tema de que hoy en las urban no podemos tener cuenta pasajeros porque el estándar no lo permite, porque no están tan altos. Y entonces empezamos a innovar y a decir, a ver, pues entonces rostro facial, ¿no? A ver,
Y ahí empezamos con los sistemas de flota a cuadrar, ¿no? Oye, pues ya el concesionario que decía, híjole, no, pero un recaudo, y el generar un fideicomiso, y mejor me quedo como estoy. Pero le das tecnología que le permite decir, oye, no, con esto no me van a robar, con esto no voy a estar seguro de que el ingreso a mi inversión va a retornar. Evidentemente va a dar un mejor servicio a la sociedad. Y ahí es donde empezamos a transformar la movilidad. Este ecosistema cambia, porque cambia el paradigma que tenemos y logramos pues una mejora continua. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿De este lado, chicos? A ver, yo creo que a lo mejor mi respuesta va a ser muy simple, pero me parece que es muy poderosa. La movilidad juega, en mi opinión, el rol 1, 2 o 3 más importante de todos. No soy genio, pero estoy seguro que el 100% de los que están aquí nos tuvimos que trasladar. Y eso es movilidad, ¿no? Entonces, el rol de la movilidad en el ecosistema es crucial, es súper relevante. Claro. Y cuando ves movilidades de todos sus puntos, transporte público, transporte masivo, transporte personal, ¿no? El poder tener un impacto positivo en cada una de esas cosas es súper relevante. Entonces, mi respuesta es: el rol de la movilidad en el ecosistema es Esencial. prioritario. Sí, como decía Osvaldo hace rato, es la circulación de la sangre totalmente y es lo que de verdad permite que la gente viva la ciudad, es el derecho a la ciudad andante, por supuesto, naturalmente. Bueno, si nosotros consideramos la ciudad es un cuerpo de un Sí. humano, la movilidad es la sangre de un cuerpo. Sí. No podemos imaginar, por ejemplo, si no tiene la movilidad, si no tiene transporte público, los ciudadanos cómo pueden moverse. Está difícil de imaginar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la digitalización y el ecosistema de transporte, de mi punto de vista, y otra cosa importante es la seguridad. ¿Por qué decimos la seguridad? Porque como es sangre que corre, que todo el cuerpo, necesitamos que mantener que no tiene obstáculo. Lo mismo, por ejemplo, cuando transportamos dentro de una ciudad, que no tiene accidente, que no tiene siniestro. Por eso que el rol de movilidad de la ciudad, pues que es como sangre de cuerpo, y lo más importante es que necesitamos mantener el flujo de sangre, que tiene menos de accidente. Me gustaría compartir una Adelante, última por favor. Sí, reflexión adelante. que veo muy importante. Sí. Nuestro objetivo es, nosotros como empresa, nuestro objetivo es ahorrarles 5 minutos por viaje a cada persona. Cuando lo impactamos entre las millones de personas que tienen tiempo desperdiciado, la movilidad es tan importante porque está completamente vinculado a algo que no tiene precio y es finito: nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo tardamos hoy en llegar? Híjole. Y por eso la responsabilidad de platicar en estos foros impacta a miles y millones de vidas. Tiempo y movilidad tienen una correlación. Así es, efectivamente. Creo que es muy importante también, ayer mencionaban que antes el automóvil en otra época fue visto como un tema aspiracional, ¿no? Todo este tema de, es que ya se compró su coche y entonces se mueve solo. Entonces, por favor, díganme, desde los casos que ustedes han visto, desde la práctica, y aprovechando que tenemos una perspectiva global en este entorno, ¿esta perspectiva acerca del transporte público está cambiando o creen que seguimos igual? ¿Que el coche sigue siendo el ideal? Y segunda pregunta dentro de la misma respuesta, ¿cómo podemos a través de los sistemas mejorar todo el tema de que el transporte público no va allá y yo voy acá en mi coche? No, el transporte público es mío porque esta es mi ciudad. ¿Cómo podemos lograr de verdad este sentido de pertenencia desde la mejor experiencia de los usuarios? ¿Alguien tiene algo que añadir en esta línea? Bueno, es que es para romper el orden. Sí.
A ver, creo que, y todos los que estamos en este mundo sabemos que hay una premisa que dice que el mejor sistema de transporte es aquel en el que todos los niveles socioeconómicos se suben, ¿no? Así es. Entonces, me parece que, en mi opinión, es así, sigue siendo la premisa y el valor relevante. Que por circunstancias el transporte particular tenga que ser todavía el mejor elemento, ¿no? Por cercanía, por rapidez, por agilidad. Y ayer, por ejemplo, en una cena con amigos justo lo platicábamos. Sí. Una persona que durante la pandemia utilizaba el metro y el metrobús la dejó de usar Sí. y tuvo que subirse a una motoneta, ¿no? Para llegar a su lugar de trabajo. La persona, después de utilizar esa motoneta, no regresó al transporte público. Se acabó la pandemia, pues la persona no regresó al transporte público. Contestando, yo sí creo que el mundo ideal es aquel en el que todos nos subamos al metrobús, al metro, usemos el transporte público y el carro sea solo de vez en cuando para salir a la Segunda playa. opción. Y a lo mejor no. Claro, yo quiero agregar algo. El día de hoy yo decidí venir en coche y el día de ayer decidí venir en metro y hoy me caí en un bache y se ponchó mi llanta. Así que al final del día terminé dejando el coche y subiéndome al metro y llegando para acá. Entonces, creo que lo que trato de decir es, a todos nos pasan cosas en una ciudad que se mueve tanto. Entonces, creo que mientras el usuario tenga todas las opciones como una opción viable, estamos haciendo un buen trabajo. Mientras yo pueda llegar hoy aquí a mi congreso a tiempo en metro, en metrobús, en ecobici, en cualquiera de los medios que yo quiera tomar, y mientras el sistema me lo permita, es que algo estamos haciendo bien. Creo que ese sería un muy buen inicio. Por favor, Osvaldo. Yo tengo yo una reflexión que me gusta mucho platicar. Ajá. No podemos hacer de la noche a la mañana que las cosas cambien. Tenemos que verlo a planes de largo plazo y tenemos que empezar desde la educación de movilidad de nuestros propios hijos. Claro. ¿Cuándo es cuando deja de... Cuando un sistema tiene las tres partes que siempre hablamos nosotros, rentabilidad, a lo que eso conlleve, genera una buena flota, certeza para el usuario que va a llegar, oye, yo no necesito una motoneta, llego más rápido en el autobús o en el metro. Y tres, la parte que haya esa integración total en las ciudades. Ahora, por ejemplo, en las ciudades como Nueva York, ¿por qué usa toda la gente el sistema de transporte público? Por un factor muy importante, tiempo. Sé que en metro voy a llegar en 15 minutos y si voy en auto, pues ni voy a llegar. Me voy a quedar 2 horas por necesidad y eso va completamente vinculado a la política pública. Y hay casos completamente documentados de cómo la política pública influye en el uso del transporte público y todo lo que se ha logrado avanzar en el país es un ejemplo. Cada persona que no migra del autobús por necesidad a un coche es un éxito que tenemos nosotros. Cada que podamos usarlo, por esa variable siempre va a ser la más importante. Movilidad tiene una correlación con tiempo y cuando los sistemas tienen certeza, rentabilidad y gobernanza, ese tiempo se disminuye y hace que las personas no necesiten usar un auto. Claro. Muy bien. ¿Por acá? Mira, comentabas la palabra percepción y me quedé pensando en ella porque es realidad. Es de verdad. Es percepción, o sea, si tú percibes que el transporte público es mejor, que vas a llegar más rápido, lo vas a usar. Pero también está la parte del egoísmo, ¿no? Voy más cómodo en el auto, y aunque, por ejemplo, nosotros vivimos vivimos del transporte público, aún así preferimos nuestro auto, ¿no? O a lo mejor hablo yo por mí, ¿no? Es verdad, ¿no? A veces por tiempo. El factor No, principal pasa. sí. Y al final del camino, lo cierto es que sí es más rápido un transporte público, que siempre va a ser mejor tomar Metrobús, tomar el metro, y ahí es donde entran las campañas de comunicación y la percepción. Creo que sí es importante que la autoridad impulse más la cultura de la movilidad a través de un transporte público que va a beneficiar a todos. De repente también nos perdemos en esa parte y creo que es algo que le hace falta a nuestro México, que la autoridad también empiece a empujar a la gente a llevarlos al transporte
que a veces les da miedo, inclusive a la autoridad, llevar a la gente al transporte cuando... ¿Por qué? Porque se va a volver después en una queja, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde debemos de empezar a tener como esa relación, ¿no? Claro. Déjame hacerte una pregunta ahora a ti. A ver, a mí, Y hoy que se te ponchó la llanta y te subiste al transporte, ¿cómo pagaste el transporte? con mi tarjeta de movilidad integrada, por supuesto. ¿Traías saldo Sí, o claro que sí. recargaste? No, traía mis 50 pesos de saldo como siempre. Ah, ok, muy bien. Hice Sí, eres la muy tarea. consciente de Sí, que se ya te puede sabía que ponchar me la iban a llanta, si preguntar, no, dije, lo voy a comentar. si no hubieras y podido sacar tarjeta Visa o Mastercard y pagar también. No, fue la tarjeta de movilidad integrada. Y tengo una pregunta más. Quise empezar por Raúl. Cuéntame de un caso que hayan tenido, un trabajo que hayan hecho en el que ustedes solitos notaran lo más rápidamente el antes y el después de su intervención. ¿Y qué fue lo que más notaron? En un proyecto que ustedes hayan hecho, el antes y el después, y cuál fue el impacto mayor de su intervención. Bueno, tenemos un caso justamente aquí en México, Ajá, que su director general que estaba mañana aquí presentando, ajá, que fue transcomunicador, que Mexibus Línea 2. A principio, que antes de implementar la tecnología como StreamX, como la seguridad vial, que su director de seguridad, que no sabía que tiene tantas problemáticas, que pensaba que toda nuestra operación fue bastante bien, que no tenga tantos problemas. Y luego que nosotros que implementábamos la tecnología como de la seguridad, las cámaras, como el sensor de fatiga de los operadores, como sensores de comportamiento, de hábito de manejo de los operadores, nosotros detectamos que muchos operadores que tenía bastante como fatiga que durante de la operación. Y nosotros que hicimos una calculación que en este momento que todavía no estamos en el periodo de conducción autónomo, que todavía necesitamos operador para manejar un camión. Entonces que un operador que cierra los ojos como 3 segundos, pero este vehículo ya se circula como más de 50 metros. 50 metros con los ojos cerrados, pues es una gran problemática. Entonces que al final que la tecnología que implementamos, nosotros que hicimos mucho estudio juntos con el cliente, juntos con el concesionario y hacemos la capacitación para los operadores, que por ejemplo, qué problemática que tenga, que no duerme bien, que por qué tiene la fatiga, cómo podemos ayudarle para, por ejemplo, que tiene una mejor conducción. Y al final, que a través de esta tecnología que hemos implementado, pues que su siniestralidad en comparación con un año antes se ha reducido 40%. muchas gracias. Es muy importante. Ahora, una pregunta abierta, ahora sí, a quien me la quiera contestar, adelante. Me voy a poner un momento de abogado del diablo. Y aquellos que dicen que los sistemas y que todos estos grandes avances son juguetes para países ricos, ¿cómo le dices que no? Ya sabes que le vamos a decir que no, ¿cómo le vamos a decir que no? Lo llevo a las ciudades donde lo tenemos implementado para que lo vean y lo vivan. Sí. Muy bien. Sí, no, El ejemplo habla claro. con sus grandes áreas de oportunidad y también con sus eficiencias. Y en la pregunta anterior, cuando yo me subí a un autobús que ya no tenía mi edad promedio, sino que era un autobús nuevo, cuando Sí. yo veo a las personas en los paraderos que usan la aplicación para ver en qué tiempo llega el autobús y si llega el autobús, Sí, cuando veo todo ese impacto y se puede hacer toda esa analítica de los datos, es allá donde impacta. claro. Y es allá en todas las ciudades, es ese granito de arena que ponemos, porque nosotros fue un granito de arena como tecnología y es todo un rol que están muchos sentados acá, lo que es el usuario, certeza, el transportista, rentabilidad y el gobierno que tenga un visor de gobernabilidad para hacerlo. Entonces, ¿cómo? Con el ejemplo. Por supuesto.
Pues yo también no me quiero quedar con las ganas de responder la pregunta que le No, por supuesto, es que Porque estuvo, A ver, me por quedé acá, pensando y dije, oye, yo la quiero. un escenario que vieras un antes y un después sí. clarísimo. Nosotros implementamos la omnicanalidad en programas sociales. Entonces, ¿qué es la implementación de la omnicanalidad en un programa social? El transporte escolar. Lo que nosotros hicimos es que el programa social del que les hablo es que va a las comunidades alejadas por los estudiantes para traerlos a sus escuelas y que puedan estudiar. Pero la omnicanalidad donde nosotros la aplicamos es que le damos la tranquilidad al padre de familia de que su hijo va a llegar al cole, de que le vamos dando tranquilidad de que lo va a dejar pues en su comunidad a tal hora, que va a llegar, cuando va a llegar la unidad, le mandamos un mensaje SMS, le mandamos un WhatsApp, el papá lo ve y dice, ya voy a llevar a mi chavito a la unidad para que vaya al colegio. Le llega al papá un aviso de que está en el colegio, que está bien. Cuando ya viene de regreso, si hay algún incidente, los padres de familia están tranquilos porque está la conexión con el C4 y están protegidos, están seguros. Entonces, cuando le das la tranquilidad a los padres de familia, a los chavos de que van a ir a estudiar, y cuando la tecnología es utilizada para este tipo de fines, realmente es un éxito y donde dices, es un antes y un después, porque alguien que ni siquiera podía ir al cole, hoy va y va seguro y va bien, y vamos, eso es satisfactorio. Sumamente, por sí. supuesto. Por acá, José Luis, la que quieras de las dos preguntas. Ya tienes por elegir. Ya tengo. A ver si quieres empecemos por justo la primera, que es. Y a ver, te podría contar Bulgaria, ¿no? Cuando hicimos la transformación completa del sistema, o Sí. los trenes de Egipto. Claro. Pero para aterrizarlo más a nuestra región, yo te repetiría el tema de Quito, ¿no? Ese Claro. proceso de transformación donde una persona necesitaba muchos elementos para hacer el pago del boleto y de entrar y de recargar. Hoy con la misma tarjeta es con la que sube al transporte, con la que también puede pagar la comida, o cuando no tenga la tarjeta internacional, hacerlo con la cédula. Me parece que ese es uno de los elementos de transformación más relevantes. Y esto respaldado por lo que dice la OMS, ¿no? La OMS dice que para tener un transporte sustentable y seguro debes de tener tecnología para controlar y gestionar el tráfico. Y ese es el ADN de OCity. Lo que hacemos es implementar tecnología en los sistemas de transporte, y ese es sin duda nuestro mayor caso de éxito, hacerlo bajo esa premisa, ese moto de tecnología es del ADN. Perfecto, muy bien. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Él ya. Claro que sí, es el consentido y ya respondió la primera. Pero la segunda pregunta es, para cuando se dice que los sistemas son juguetes para países ricos y no son realidades, ¿qué contestarías? Pues esta pregunta está complicada, ¿no? Sí, no, ¿Qué tecnología es para países ricos? así es. Pues que Para quien cree que está muy lejos y que no lo estamos haciendo ya, porque ya lo estamos haciendo, ¿cómo le demostrarías que no es así, Pero- que ya estamos en camino? de mi punto de vista, que no Sí. tiene una tecnología para un país es rico, para un país es pobre, que solamente que tenga la tecnología para que tenga como una infraestructura buena o mala. Por ejemplo, que el año pasado que yo fui a estudiar a Singapur cómo es su sistema de Sí. transporte público, ¿no? Pues que Singapur, de mi punto de vista, casi tiene mejor sistema de transporte público a nivel mundial.
Pero no significa que Singapur es como el país más rico en el mundo. Así es. Significa que el Singapur que tiene una infraestructura construida, buena y tiene apoyo por lado del gobierno y tiene la política. A contrario, por ejemplo, que en algunos países ricos, pero no tienen un sistema como transporte público bueno y no tienen una tecnología avanzada. Por ejemplo, nuestro vecino allá en los Estados Unidos, que su sistema de transporte público, de mi punto de vista, no es tan bueno como aquí en México. Claro. Entonces, que no tiene una tecnología avanzada para un país rico, para un país pobre, y solamente es como qué tan intención para todos nosotros, ciudadanos, gobierno, autoridades que queremos apoyar, y qué tan infraestructura que tenemos lo podemos mejorar. Perfecto. Claro que sí. Así es. La segunda pregunta. La segunda ¿No? pregunta. Yo creo que quienes estamos en el mundo tecnológico sabemos que la tecnología, entre más escalable y mayor adopción, es más económica. Más económica. Efectivamente. Entonces, si tú compras una tecnología única y específicamente para ti y que nadie más va a utilizar, por supuesto que va a ser caro, ¿no? Claro. Pero cuando compras o cuando implementas una tecnología que es escalable, que tiene un alcance global, por supuesto que va a ser muy económico. Entonces, Justo. yo no creo en esa premisa, creo que más bien hay que decidir qué es lo que compras, si compra una tecnología o adopta una tecnología escalable y digital. Y el segundo punto, cómo lo compruebo es, desde OCity nosotros habilitamos trenes, Sí. o hace rato conversaba en nuestro stand que está ahí enfrente, espero que ya nos hayan visto, con una persona que tiene 500, bueno, en total 500 camiones, ¿no? Que ya son, pero y es la misma tecnología, o sea, la misma capacidad que yo le puedo dar a una ciudad completa, se lo puedo dar a una persona que tiene 100, 200, 300, 500 camiones. Y el costo no es la batalla. Sí, no. Muy bien. Agregando algo de una palabra muy importante que dijiste, nosotros en Vinden creemos en la interoperatividad, Habilidad. que cada persona puede elegir la tecnología que ponen y que los sistemas tecnológicos no generen lock-in, que no amarren a las ciudades a cosas, sino que realmente sea completamente democratizable. Por eso nosotros trabajamos en varios proyectos juntos con StreamAx, porque cada quien apoyamos en diferentes cosas. Están los proyectos también de financieros, están los proyectos de infraestructura y datos como se trabajan acá. Lo más importante es la interoperatividad y uno de los valores fundamentales de nosotros como empresa, y ahorita veo acá mucha gente que conocemos, es transparencia. Respondiendo otra vez la primera pregunta, es un chiste que es anécdota. Un chiste que es anécdota y le digo, oye, lo que vas a vivir y la decisión que vas a tomar para invertir en tecnología, Sí. te mando el teléfono de alguien que ya lo hizo, ya lo vivió y te va a contar qué sí funcionó y qué no. Sí. Un chiste que es anécdota. Claro. Efectivamente. Por favor, caballeros, conclusiones finales de cada uno de ustedes. ¿Cómo concluirían nuestro tema? Y regresemos a nuestro título, los beneficios de la digitalización en el transporte urbano. ¿Cuál es el mayor beneficio de la digitalización en el transporte urbano para ustedes? Es que es el impacto a la ciudadanía, ¿no? Al final del camino, el que tenga un viaje de calidad en donde pueda llegar en el tiempo estimado, ¿no? O sea, cuando tú tienes ya un tiempo en Creo que donde ahí dices… empieza, ¿no? Que él tenga un estimado del tiempo que va Sí. a tardar. Ese es el primer paso. La seguridad de que, a ver, yo voy a hacer 10 minutos a mi trabajo, voy a hacer una hora, pero que sepa que esa hora va a ser, ¿no? Porque pues, a lo mejor estoy muy lejos, pero cuando nosotros logramos eso, y eso es lo que logra la tecnología, certidumbre en tu transporte. Hay muchas variables que no puedes controlar, como el tránsito, pero al final sí lo puedes visualizar, lo puedes monitorear, ¿no? Entonces, Así es. cuando lo monitoreas y le das esa certidumbre al usuario de qué es lo que va a pasar, ya le das esa tranquilidad de a dónde va. Eso creo que es lo que nos llevamos los tecnólogos, ¿no? Es nuestra aportación a la movilidad de nuestro México querido. Perfecto. Por acá.
Yo vuelvo a repetir, en Vinden somos una plataforma integral que integra diferentes sistemas e infraestructuras dentro de una ciudad con 3 grandes áreas y 3 cosas específicas. Certeza para el usuario con información en tiempo real, que realmente sepas tu tiempo estimado de arribo, y hay protocolos para hacerlo. Certeza para el usuario, que los concesionarios hablen sus concesiones, generen un modelo rentable, auditable, que tenga un recaudo completamente integrado en un fideicomiso, rentabilidad para los concesionarios y gobernanza para el gobierno. Cuando unimos esas 3, se detona una evolución en los sistemas de transporte que ya los estamos viviendo en México, pero en esas 3 áreas, certeza, rentabilidad y gobernanza. Y eso es lo que hace la inteligencia en movilidad. Perfecto, muchas gracias. Por acá. Bueno, una conclusión de la digitalización, ¿no? Así es, el mayor beneficio. Una tecnología buena no significa que, por ejemplo, se ve muy avanzada, que podemos experimentar de la tecnología. Significa que como un usuario, un pasajero, cuando supe el transporte, que no me siento nada que existe la tecnología, pero me siento que el transporte ahora que me facilita más, que tiene un mejor avance en comparación con antes, como dice Osvaldo, como por ejemplo, un usuario si puede experimentar que llega a tiempo de los buses, si tiene más certeza en comparación que antes. Entonces, que como una conclusión de beneficio de la digitalización significa como nos ayuda para tener algunos datos para mejorar de la operación, pero como los pasajeros, como los usuarios, no se sienta que la tecnología existe. Mi conclusión o mi opinión es, el mayor beneficio es mejorar la experiencia del usuario. La verdad es que para mí ese es el impacto más poderoso que puede tener digitalizar. En primera es mejorar la experiencia del usuario y después eso también tiene otros beneficios como es eficiencias operativas, que ya lo hablamos todos aquí, eficiencias económicas, ¿no? Eficiencias incluso de transparencia, ¿no? E incluso hasta temas de seguridad, ¿no? El hecho de trasladar efectivo, eso implica un alto nivel de riesgo. Entonces, yo te diría experiencia del usuario y mejoramiento operativo, financiero y económico. Bueno, económico también, operativo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido todo un gusto. Qué tema tan rico y qué gran mesa. Les agradezco muchísimo y gracias al público que nos acompaña. Sé que fue después de la hora de la comida y es muy pesado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes de esta mesa de diálogo que llevó por tema transporte sostenible y conectado, beneficios de la digitalización en el transporte urbano. Muchas gracias a Osvaldo Sánchez, CEO de Vinden, a Ricardo Sanabria, director de soluciones de gobierno de Grupo Data Voice, a José Luis Trigueros, Sales and Growth, director de BPC en México, a Raúl G., Country Manager de Streamax en México y por supuesto también muchas gracias a Montserrat Azcárate, asesora en movilidad urbana ITS en sistemas de transporte inteligente ACE. Muchas gracias y como muestra de nuestro agradecimiento, a continuación se les hace entrega de unos reconocimientos. Muchas gracias. Invitamos al auditorio a permanecer en sus lugares. Tenemos más temas interesantes preparados con muchísimo gusto para ustedes en esta 17ª edición del Congreso Internacional de Transporte.